Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les saluda su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 29 ya de este mes de junio, donde estamos terminando prácticamente el sexto mes, que es el mes de junio. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.mondemaria.org, también a través del Facebook. Recuerden que este programa hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Y que esta semana conlleva 2 meses, así es, porque el día de mañana se termina lo que vendría siendo este sexto mes, que es el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y posteriormente damos inicio el martes al mes de julio, el mes de la preciosa sangre y mes también de la Biblia, porque el día 31 de julio celebramos a San Jerónimo, que es el que tradujo la Biblia en diferentes idiomas. Bueno, en latín, que sería la Vulgata. Bueno, nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver los santos que estaremos celebrando en esta semana y que conlleva, dijimos, 2 meses. Empezamos. El día de hoy celebramos a... Déjame ver porque ya estamos terminando el libro. Así es. El día de hoy, 29, celebramos a San Pedro. Mañana vamos a estar celebrando a San Pablo, pero ya ahí se nos termina nuestro segundo libro. En el tercer libro, que es, porque este libro que tenemos son de 3 meses, enero, febrero y marzo, luego abril, mayo y junio, entonces el tercer libro ya es julio. Y el 1 de julio celebramos al Beato Damián de Beuster, el martes 1. El miércoles 2 al Señor de la Buena Esperanza. El jueves 3, Santo Tomás Apóstol. El viernes 4, Santa Isabel de Portugal. Y el sábado 5, San Antonio María Zacarías. Repetimos. El día de hoy, domingo, celebramos, pues normalmente se conoce como San Pedro y San Pablo, pero al menos aquí en este libro solamente es a San Pedro. Y de mañana, lunes 30, a San Pablo. El día 1 de julio, que es martes, Beato Damián de Beuster. El miércoles 2 es el Señor de la Buena Esperanza. El jueves 3, Santo Tomás Apóstol. El viernes 4, Santa Isabel de Portugal. Y el sábado 5, San Antonio María Zacarías. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial. Y por acá, Mamá del Tere va a estar cumpliendo años el miércoles 2. Empezamos con el del día de hoy, que es domingo 29, San Pedro Apóstol. Dijimos, nos conozco la sangre del Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, por si me faltaba. Dice San Pedro Apóstol. El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo. Nadie antes había tenido ese nombre. Significa piedra o roca. Su nombre anterior era Simón y su padre se llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Betsaida, en las orillas del lago de Genesaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús ya era casado y probablemente viudo. El Señor le curó milagrosamente a su suegra de una grave enfermedad. Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano, Andrés, que junto con el apóstol San Juan fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Un día en que Jesús estaba predicando a las multitudes a la orilla del mar, temiendo que el gran fervor de aquel gentío pudiera sofocarlo, vio allí cerca a Pedro remendando redes y le pidió que le permitiera su barca para desde allí predicar sin peligro al pueblo. Pero aceptó de muy buena gana y después del hermoso sermón en el cual el Señor narró sus famosas parábolas, Jesús le pidió que remara mar adentro y que echara las redes a pescar. Pedro respondió que toda la noche habían estado echándolas y que no había por allí ninguna clase de peces, pero que en su nombre las echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinariamente abundante que tuvieron que llamar a los de otras barcas a que les ayudaran porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Al ver este milagro, el pescador
Pedro se arrodilló ante Jesús y humildemente le dijo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pero Jesús le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto con su hermano Andrés y sus amigos Santiago y Juan. Jesús les invitó a seguirle y ellos, dejando las barcas, redes y demás bienes, se fueron con él a colaborarle en la evangelización. Más tarde, Pedro, con su consabida espontaneidad, le preguntará al maestro: «¿Y nosotros, que hemos dejado todo por seguirte, qué vamos a recibir?». Y Jesús le responderá: «Os aseguro que quien por amor a mí deja bienes y familiares, recibirá 100 veces más en esta tierra y después en la vida eterna». Pedro tendrá el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús. Fue como una especie de preferencia que el Señor tuvo para con él y para con Santiago y Juan. Ya había visto con sus propios ojos cómo en Caná de Galilea Jesús transformaba el agua en vino, y eso aumentó su fe en el Salvador. Pero luego, una noche de terribilísima tempestad, cuando ya sentían que se hundían sin remedio, entre las aguas encrespadas se le ocurrió despertar al divino maestro, y Jesús, poniéndose de pie, mandó al mar y al viento, y el mar se calmó y el viento se calló. Y a ellos les dijo: «¿Por qué temen, hombres de poca fe?». Y Pedro y sus compañeros decían admirados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Pedro logró una hazaña que nosotros nos moriremos sin lograrla ni una sola vez: andar sobre las aguas. Él vio una noche a Jesús andar tranquilamente sobre las olas y le gritó: «Señor, si eres tú, haz que yo también logre caminar sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Y el apóstol se echó a andar sobre las olas, pero al sentir la fuerza del huracán le entraron las dudas y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Jesús le agarró la mano y le dijo: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». Los ojos de Pedro vieron lo que quizá nunca otros ojos en la tierra lograron ver: la más especular cadena de milagros que en el mundo ha vivido. Lo que hizo Jesús en sus 3 años de vida pública. El Salvador, que iba a obrar un milagro, llevaba a su fiel discípulo Simón Pedro. Era como robustecer su fe, para que nunca fuera jamás a dudar del poder divino del Redentor. Solamente Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes junto con los 2 papás de la niña, cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. Únicamente Pedro y sus 2 amigos presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor en el Tabor. En la multiplicación de los panes, Pedro contempla con sus propios ojos cómo 5 panes se convierten en alimento para 5,000 hombres y sobraron 12 canastos de los pedazos de pan. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, allí junto a él estaba Pedro, observando. Y lo mismo cuando sana a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los endemoniados y a la que sufría una hemorragia desde hace 12 años. Pedro tuvo el gusto de observar milagros que nunca había pasado a presenciar. Por ejemplo, cuando a Jesús llegan a cobrarle el impuesto para el templo y no tiene dinero, y envía entonces a Simón Pedro a que vaya al mar y eche al anzuelo, y ahí prendido sale un pez con 2 monedas en la boca, uno para que pague Jesús sus impuestos y el otro para que lo pague Pedro. Y sobre todo, aquel inmenso milagro en Betania, cuando llegan y encuentran que Lázaro ya lleva 4 días de sepultado, y Jesús con una sola frase: «Lázaro, ven fuera», le devuelve la vida. Cuando Cristo va a celebrar su última cena, comisiona a Pedro y a Juan a que se prepare todo para el cenáculo, para la solemne Eucaristía. Y en el huerto de los Olivos lleva también a Pedro, con Santiago y Juan, a presenciar su agonía. Ante tantas preferencias divinas podía llegarle a Pedro el peligro de llenarse de orgullo y de sentirse superior a los demás. Y entonces el Señor le permitió la más humillante de las caídas. Jesús le anunció antes: «Satanás ha pedido permiso para sacudirte», y le fue concedido. Pero también le prometió: «Yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca, y una vez convertido, animes a tus hermanos». La noche del Jueves Santo fue terrible para Pedro. Lleno de engañosa
autosuficiencia, se atrevió a prometerle a Jesús que aunque otros lo abandonaran, él nunca lo abandonaría. Jesús le avisó: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y así sucedió. Delante de simples sirvientas y de humildes obreros, Pedro por miedo negó a su Señor en casa de Caifás por 3 veces. Con juramento declaró que no conocía a Jesús. Pero al pasar Cristo frente a él, le lanzó una mirada impresionante, y en el momento cantó el gallo, y Pedro empezó a llorar. En el sitio en el que negó a Jesús y en el que oyó cantar el gallo y sintió la mirada del Divino Maestro, se levantó después una capilla llamada Canto del Gallo, única capilla del mundo dedicada al chillido de un animal, pero recuerdo de la noche en que Pedro empezó a llorar sus pecados, y desde entonces no dejó de llorarlos hasta el último día de su vida. En la resurrección de Jesús se aparece primero a Pedro, para demostrarle que ya lo ha perdonado. Luego en las orillas del mar de Galilea se le aparece después de una noche en la que no han logrado pescar y les manda echar la red hacia la derecha. Le obedecen y la pesca es abundantísima. Al llegar a la orilla ve que Jesús resucitado le tiene preparado el desayuno y luego les pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? El apóstol no se atreve a decir que lo ama más que estos otros, que lo ama intensamente, pero le declara también por 3 veces en pago de sus 3 negaciones: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y desde aquellos días queda declarado sumo pontífice de la Iglesia de Cristo. Y en Cesarea de Filipo, cuando el apóstol le dijo al Señor: tú eres el Hijo del Dios vivo, Jesús le respondió: tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Difícil encontrar en toda la historia de la religión otro hombre con el cual Cristo Jesús haya demostrado tan extraordinaria generosidad como con Pedro. En los libros de los Hechos de los Apóstoles se narran los formidables milagros que logró obtener este apóstol después de la resurrección del Señor, y que aquí no lo alargamos teniendo que omitir. Hasta llegan a decir el libro santo que bastaba que la sombra de Pedro tocara a un enfermo para que éste quedara curado. En la persecución de Nerón en Roma en el año 67, Pedro fue crucificado de cabeza abajo. Y dice las crónicas que agonizante en la cruz oyó cantar un gallo y derramó sus últimas lágrimas de arrepentimiento al recordar que un día, antes de que el gallo cantara 2 veces, él negó 3 veces al divino Salvador. Pedro arrepentido, Pedro el preferido del Señor, Pedro el entusiasta por Cristo Jesús, pídele al Señor un amor hacia el Salvador tan fuerte y tan generoso como el amor que por Cristo Jesús adquirió en tu gran corazón. Amén. Pues lo estamos celebrando el día de hoy, San Pedro. Vamos con el día de mañana, lunes 30, el apóstol Pablo. Veamos de las noticias de la vida de este gran apóstol están contenidas en los Hechos de los Apóstoles. Dice: y en las cartas del santo son verdaderamente interesantes. Nació en la ciudad de Tarso, en Asia Menor, quizá unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era Saulo. Era de familia de judíos de la tribu de Benjamín y de la secta de los fariseos. Fue educado en toda la rigidez de las doctrinas de los fariseos y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en ese entonces hablaba la gente culta de Europa. Esto le será después sumamente útil en su predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en Biblia como discípulo del sabio más famoso de su tiempo, Gamaliel. Durante la vida pública de Jesús no estuvo Saulo en Palestina. Por eso no los conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús volvió nuestro hombre a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido mucho y emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos. Al primero que mataron fue al discípulo San Esteban, y mientras los demás lo apedreaban, Saulo le escudaba sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con este asesinato. Pero Esteban murió rezando por sus perseguidores y obtuvo pronto la conversión de este terrible enemigo. Saulo salió para Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús. Pero por el camino una luz deslumbrante lo derribó y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, al que tú persigues.
Pablo añadió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco y que allá le indicara lo que tenía que hacer. Desde ese momento quedó ciego y así estuvo por 3 días. Y allá, en Damasco, un discípulo de Jesús lo instruyó y lo bautizó, y entonces volvió a recobrar la vista. Desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser apóstol cristiano. Después se fue a Arabia y allá estuvo 3 años meditando, rezando e instruyéndose en la doctrina del cristianismo. Vuelto a Damasco, empezó a enseñar en las sinagogas que Jesucristo es el Redentor del mundo. Entonces, los judíos dispusieron a asesinarlo y tuvieron los discípulos que descolgarlo por la noche entre un canasto por las murallas de la ciudad. Muchas veces tendrá que salir huyendo de diversos sitios, pero nadie logrará que deje de hablar en favor de Cristo Jesús y de su doctrina. Llegó a Jerusalén y allá se puso también a predicar acerca de Cristo, pero los judíos decidieron matarlo. Entonces, los cristianos lo sacaron a escondidas de la ciudad y lo llevaron a Cesarea. De allí pasó a Tarso, su ciudad natal, y allá estuvo varios años. Un día llegó a Tarso en su barca un gran amigo, San Bernabé, y se lo llevó a la populosa ciudad de Antioquía, a que le ayudara a predicar. Y en esa ciudad estuvo predicando durante un año, hasta que en una reunión de culto por inspiración divina fueron consagrados sacerdotes Saulo y Bernabé para ser enviados a misionar. San Pablo hizo 4 grandes viajes que se han hecho famosos. El primero ya lo narramos en la historia de San Bernabé, su compañero. Dice: este viaje cambió su nombre de Saulo por el del Pablo, quizá en honor de su primer gran convertido, el gobernador de Chipre, que se llamaba Sergio Pablo. En ese recorrido ya es menos impulsivo que en el viaje anterior y encuentra menos reacciones violentas, pero estas no faltan y bastante graves. Visita las comunidades o iglesias que fundó en el primer viaje y se propone seguir misionando por el Asia Menor. Pero un mensaje del cielo se lo impide y le manda que pase a Europa a misionar. Se encuentra con 2 valiosísimos colaboradores, el evangelista San Lucas y Timoteo, que será su más fiel secretario y servidor, a quien escribirá después 2 cartas que se han hecho muy famosas. Dice así: en sueños oyó a un visitante de Filipos, le suplicaba: ven a ayudarnos. Allí le sacó el demonio a una muchacha que hacía adivinaciones. Al acabárseles el negocio de los que cobraban por cada adivinación, estos arremetieron contra Pablo y su compañero Silas, y les hicieron dar una feroz paliza. Pero en la cárcel a donde los llevaban lograron convertir y bautizar al carcelero y a toda su familia. Pablo guardó siempre un gran cariño hacia los habitantes de Filipos y a ellos dirigió después una de sus más afectuosas cartas, la epístola a los filipenses. Después pasó a la ciudad de Atenas, que era la más famosa en cuanto a culturas y filosofía. Allá predicó un sermón en el Areópago y aunque muchos se rindieron porque hablaba de que Cristo había resucitado, sin embargo logró convertir al Dionisio, a la Areopagita, a Dámaris y a varias personas. Enseguida pasó a Corinto, que era un puerto de gran movimiento de gentes. Allí estuvo predicando durante 1 año y 6 meses y logró convertir gran cantidad de gentes. Más tarde dirigirá a los habitantes sus 2 célebres cartas a los corintios. De allí salió a hacer su 4ª visita a Jerusalén. Su tercer viaje lo hizo del año 53 al 56. En este viaje lo más notorio fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la dionisia Diana que ellos adoraban era un simple ídolo, y además logró que dejaran de rendirle culto. Entonces, los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba el negocio, promovieron un gran tumulto en contra del apóstol. De Éfeso partió Pablo hacia Jerusalén a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad el producto de una colecta que habían promovido entre las ciudades que habían evangelizado. Por todas partes se iba despidiendo, anunciando a sus discípulos que el Espíritu Santo les comunicaba que en Jerusalén le iban a suceder hechos graves y que por eso probablemente no lo volverían a ver. Eso causaba profunda emoción y lágrimas en sus seguidores que tanto lo estimaban.
Continuamos con el santo que estamos celebrando, que vamos a estar celebrando el día de mañana, que al menos aquí en este libro lo dividieron. San Pedro ya el día de hoy y San Pablo mañana. Dice así: en su quinto viaje a Jerusalén, los judíos promovieron contra él un espantoso tumulto y estuvieron a punto de lincharlo. A duras penas lograron los soldados del ejército romano sacarlo con la vida de entre la multitud enfurecida. Entonces 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograran matar a Pablo. Al saber la hermana de él esta grave noticia, mandó un sobrino a que se lo contara. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército y de noche, en medio de un batallón de cacería y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Allí estuvo preso por 2 años, pero permitían que sus discípulos fueran a visitarlo. Al darse cuenta Pablo de que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, pidió ser juzgado en Roma y el gobernante aceptó su petición. Y en un barco comercial fue enviado, custodiado por 40 soldados. Y sucedió que en la travesía estalló una espantosa tormenta y el barco se hundió. Pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que él le tenía a su muy estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogase. Y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Creta y allá salvaron sus vidas del naufragio. Al final llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo los cristianos. En esa ciudad capital estuvo por 2 años preso, con un centinela en la puerta, y los cristianos y los judíos iban frecuentemente a charlar con él y aprovechaban toda ocasión que se le presentaba para hablar de Cristo y conseguir más y más seguidores. Cuando estalló la persecución de Nerón, mandó matar al gran apóstol, cortándole la cabeza. Dicen que sucedió el martirio en un sitio llamado Las 3 Fontanas. San Pablo se ha hecho famoso por sus 13 cartas en las cuales enseña verdades valiosísimas acerca de nuestra santa religión. Allí se ve que era un enamorado de Cristo y de su santa religión. En su segunda carta a los Corintios, San Pablo narra así lo que sucedió en su apostolado. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes cada vez. 3 veces fui apaleado con varas. 3 veces padecí naufragios. Un día y una noche los pasé entre la vida y la muerte en medio de las olas del mar. Muchas veces me vi en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los judíos, peligro de los paganos, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro por parte de falsos hermanos. Noches sin dormir, días y días sin comer, sed espantable y fríos horrorosos, falta de vestidos para abrigarme. Y además de eso, mi preocupación por todas las iglesias o reuniones de creyentes, quien se desanima, que no me haga desanimar. Quien sufre malos ejemplos, que a mí no me haga sufrir con eso. Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pedimos al recordar tu fiesta de cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante de salvar almas. Que cada uno de nosotros pueda repetir aquella frase hermosa: me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. Pues hasta aquí llegamos con lo que vendría siendo el mes de junio. Vamos ahora a ver el mes de julio. Vamos entonces con el día 1 de julio, que es Padre Beato Damián de Beuster, martes. Lo han llamado el leproso voluntario, porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en un total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. Lo ratificó el Papa Juan Pablo II en el año 1994. El padre Damián nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica. De pequeño, en la escuela ya gozaba haciendo como obras manuales, casitas como las de los misioneros en las selvas. Tenía ese deseo interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. De joven, fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo revisó exclamó: este muchacho tiene energías para emprender trabajos muy grandes. Un día
Siendo apenas de 8 años, dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaños, en un bosque solitario, a dedicarse a la oración. El susto de la familia fue grande cuando notó su desaparición. Afortunadamente, unos campesinos lo encontraron por allá y los devolvieron a casa. La mamá se preguntaba, ¿qué será lo que a este niño le espera en el futuro? El joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres, que eran pobres. Esto le dio una gran fortaleza y lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, de albañilería y de cultivo de tierras, lo cual le iba a ser muy útil en la isla lejana, donde más tarde iba a misionar. A los 18 años lo enviaron a Bruselas a estudiar, pero sus compañeros se burlaban de él por sus modos acampesinados que tenía de hablar y de comportarse. Al principio aguantó con paciencia, pero un día, cuando las burlas llegaron a extremos, agarró por los hombros a uno de los peores burladores y con él derribó a otros 4. Todos rieron, pero en adelante ya le tuvieron respeto y pronto, con su amabilidad, se ganó la simpatía de sus compañeros. A los 20 años escribió a sus padres pidiendo permiso para entrar de religioso en la comunidad de Sagrados Corazones. Su hermano Jorge se burlaba de él diciendo que era mejor ganar dinero que dedicarse a ganar almas. Muchas veces se arrodillaba frente a la imagen del gran misionero, San Francisco Javier, y le decía al santo, por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú. Y sucedió que a otro religioso de la comunidad le correspondía irse a misionar a las islas Hawái, pero se enfermó y los superiores le pidieron a Damián que se fuera él de misionero. Eso era lo que más deseaba. En 1863 zarpó en un barco hacia la lejana misión. En el viaje se hizo sumamente amigo del capitán del barco, el cual le dijo, yo nunca me confieso. Soy mal católico, pero le digo que con usted sí me confesaría. Damián le respondió, todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absolverle de todos sus pecados. Y veremos cómo años más tarde esto se cumplirá de manera admirable e inesperada. Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Las primeras noches las pasó debajo de una palmera porque no tenía casa para vivir. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja y allí empezó a celebrar y a catequizar. Luego se dedicó a atender con tanto cariño a todas las gentes que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Fue visitando uno por uno de todos los ranchos de la isla y acabaron con muchas creencias supersticiosas de esas pobres gentes. Y empezándolas por las veredas creencias, llevaban medicinas y lograban la curación de numerosos enfermos. Pero había por allí unos que eran incurables, eran los leprosos. Como en las islas Hawái habían muchos leprosos, los vecinos obtuvieron del gobierno que todo el que estuviera enfermo de lepra lo desterraran a la isla de Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos perseguidos en cacerías humanas eran llevados allí y dejados sin auxilio ni ayudas. Para olvidar sus penas se dedicaban los hombres al alcoholismo y los vicios y las mujeres a toda clase de supersticiones. Estamos compartiendo la vida de San Damián, conocido de Molokai. Continuamos. Al saber estas tristes noticias, el padre Damián le pidió al obispo que le permitiera irse a vivir con los leprosos de Molokai. A Monseñor le parecía casi increíble esa petición, pero le concedió el permiso y allá se fue. En el año 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir había dicho, sé que voy a un perpetuo desierto y que tarde que temprano me contagiaré de la lepra. Pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Los leprosos lo recibieron con inmensa alegría. Le pidieron con inmensa alegría. La primera noche tuvo que dormir también debajo de una palmera, porque no había habitación preparada para él. Luego se dedicó a visitar a los enfermos. Morían muchos y los demás se hallaban desesperados. El padre Damián empezó a crear fuentes de trabajo para que los leprosos estuvieran distraídos. Luego les organizó una banda de música. Fue recorriendo a los enfermos más abandonados, recogiendo, y él mismo los atendía como abnegado enfermo.
Enseñaba reglas de higiene y poco a poco transformó a la isla convirtiéndola en un sitio agradable para visitar. Empezó a escribir al extranjero, especialmente a Alemania, y de allá le llegaban buenos donativos. Varios barcos desembarcaban alimentos en las costas, los cuales el misionero repartía de manera equilibrada. Y también le enviaban medicinas y dineros para ayudar a los más pobres. Hasta los protestantes se conmovían con sus cartas y le enviaban donativos para sus leprosos. Pero, como la gente creía que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián asistir a la isla y tratar con los que pasaban por allí, en los barcos. Y el sacerdote llevaba años sin poder confesar. Entonces, un día, al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote se subió a una lancha y, casi pegado al barco, pidió a un sacerdote que allí viajaba que lo confesara, y a grito entero hizo desde allí su única y última confesión, y recibió la absolución de sus faltas. Como esas gentes no tenían casi dedos ni manos, el padre Damián les hacía él mismo el ataúd a los muertos. Les cavaba la sepultura y fabricaba luego, como buen carpintero, la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas diversiones para alejar el aburrimiento, y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, él en persona se iba a ayudar a reconstruirlos. El santo, para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, aceptaba fumar en la pipa que ellos habían usado. Los saludaba dándoles la mano, compartía con ellos en todas las acciones del día. Y sucedió lo que tenía que suceder, que se contagió de la lepra y vino a saberlo de manera inesperada. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua supremamente caliente y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó: Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepto esta terrible realidad. La enfermedad me irá calcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban qué elegante era el padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros y qué deforme lo ha puesto la enfermedad. Pero él añadía: no importa que el cuerpo se vaya formando deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios. Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Molacay un barco. Era el del capitán, que la había traído cuando llegó de misionero, y que le había dicho que con el único que se confesaría sería con él. Y el capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Desde entonces la vida de este marinero cambió y mejoró notablemente. También un hombre que había escrito muchas barbaridades calumniando al santo sacerdote llegó a pedir perdón y se convirtió al catolicismo. El 15 de abril del año 1889, el leproso voluntario, el apóstol de los leprosos, voló al cielo a recibir el premio merecido por su admirable caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo II, después de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan los enfermos de lepra. Y nosotros pedimos a Dios que nos conceda un corazón generoso y dispuesto a sacrificarse por los demás, como se lo ha concedido al buen querido padre Damián. Pues a él es el padre Damián de Molacay. Vamos con el último que alcanzamos, que es miércoles 2 de julio, el Señor de la Buena Esperanza. Una de las imágenes más populares en América del Sur es la del Señor de la Buena Esperanza. Se encuentra en muchos templos y en numerosos hogares, y algunos se preguntan: ¿qué historia tiene esta imagen? La vamos a narrar para edificación de nuestros lectores. Sucedió en la ciudad de Quito en tiempos de la colonia. Antiguas tradiciones cuentan que un día apareció frente al convento de San Agustín una mula cargada con una enorme caja. Se detuvo frente a la portería del convento y de allí no se quiso mover. Cansado de tanto llevar su pesada carga, se echó por fin en el suelo. Manos caritativas le quitaron de encima la caja de madera y la guardaron en la portería. La mula desapareció y, como nadie llegaba a reclamar aquel cajón, dispusieron a abrirlo. Y encontraron algo muy especial: la sagrada imagen. En la misteriosa caja encontraron una imagen de Jesús, vestido con un traje blanco como el que mandó poner Herodes
para pasearlo por las calles, con corona de espinas y una caña en la mano y sentado, como cuando recibió el traje de los soldados en la coronación de espinas. Era pues una imagen del tercer misterio doloroso del rosario, en recuerdo de la dolorosa coronación y de las burlas de la soldadesca. Dejaron la imagen en el zaguán de la entrada del convento y las personas que por allí pasaban empezaron a rezar allí, recordando la pasión y la muerte del Señor, y comenzaron a recibir favores muy especiales del cielo. Quisieron llevar la imagen a otro sitio y por más que varios hombres forzudos quisieron levantar, al llegar a la puerta no fueron capaces de andar ni un paso más. Y al volver a llevarla al fondo del zaguán entonces ya no pesaba casi nada, así que se dieron cuenta de que era ese el sitio donde debía venerarla, allí a la vista de todos los transeúntes. Y sucedió que un pobre padre de familia, estaba en situaciones desesperadas de extrema pobreza y lo iban a echar de la casa, porque debía muchos meses de arriendo y además no tenía con qué dar de comer a sus hijos. A la imagen le habían colocado los devotos unas sandalias de oro y le habían puesto un sitio elevado. Y estando el atribulado hombre, rezándole a nuestro Señor, pidiéndole por su coronación de espinas que lo socorriera y lo ayudara a salir de la tremenda situación, la imagen movió el pie derecho y le lanzó la sandalia de oro que tenía colocada en él. El devoto sintió inmensa alegría y dándole 1000 gracias salió corriendo a una joyería a vender la preciosa sandalia y conseguir así el remedio para su grave situación económica. Pero el joyero, que conocía muy bien de dónde venía tal sandalia, mandó llamar a las autoridades, las cuales pusieron preso al pobre hombre y le hicieron juicio por ladrón y sacrilegio. Cuando ya le habían leído la sentencia de muerte por semejante robo tan grande, el entristecido reo pidió como gran fervor antes de ser llevado a la plaza para ahorcarlo, que le permitieran hacer una última visita a su queridísima imagen de Jesús de la Buena Esperanza, y le fue concedida. Y cuando el sentenciado a muerte estaba de rodillas, rodeado de inmensa multitud de curiosos rezando ante la imagen del Señor de la Buena Esperanza, pocos momentos antes de ser llevado a la horca, el gentío vio con estupor que la sagrada imagen le lanzaba la otra sandalia de oro que le quedaba, la del pie izquierdo. Todos empezaron a gritar: ¡milagro, milagro! Las autoridades, al darse cuenta que aquel devoto no le había robado al Señor la sandalia, sino que la había recibido él como regalo, lo soltaron y lo declararon libre. Y como las 2 sandalias eran sagradas y se las querían dejar en los santos pies a la imagen, dispusieron cambiárselas por su peso en oro y trajeron una balanza. Y en uno de sus platos colocaron las 2 sandalias y en el otro empezaron a echar monedas de oro. Cada sandalia pesaba unos 2 kilos, pero sucedió que al otro lado echaron 4 kilos de monedas y 6 y 8 y la balanza no se movía. El agradecido devoto exclamó: con esto me basta, no echen ya más monedas, que el Señor ya solucionó mi amarga situación. Y se fue contento a su casa, libre, y a pagar todas sus deudas y a vivir lleno de eterno agradecimiento hacia nuestro Señor. Desde ese día los milagros se fueron sucediendo de manera admirable. La que hace milagro no es la imagen, sino la fe de los creyentes, que al rezar a Cristo, que está vivo y glorioso en el cielo, y al recordar su santísima pasión y muerte, consigue de su gran bondad y generosidad lo que más está necesitando cada uno. Y sucedió unos años después que un sacerdote estaba pasando por situaciones extremadamente difíciles y no conseguía ninguna solución. Un día, al pasar por frente de la imagen de Jesús de la Buena Esperanza, oyó una voz que le decía: ¿y por qué no me pides a mí la solución para tus problemas? El angustiado sacerdote se arrodilló y se puso a suplicarle a Cristo Jesús que por los dolores de su coronación de espinas y por los ultrajes que recibió al ser vestido de loco e insultado, le concediera la solución a sus problemas. Y el milagro se obró de manera admirable y prodigiosa. Desde ese día aquel sacerdote fue un gran propagador de esta devoción. ¿No nos dirá Jesús otro tanto: por qué no me piden favores por los méritos de mi coronación de espinas y por los de las humillaciones y ultrajes que recibí en mi sagrada pasión? Jesús de la Buena Esperanza, ten misericordia de todos los que pasamos por momentos difíciles. Ven en nuestro auxilio, date prisa en socorrernos. Amén. Y lo vamos a estar celebrando el miércoles 2 de julio, el Señor de la Buena Esperanza.
Y hasta aquí nos quedamos. Continuamos con la celebración de la Santa Misa recordándoles este mensaje. Dios es amor y te ama. No me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.